Nos ha dejado Marcela con este musicón. Ahora tenemos que mantener el ritmo. Bueno, empezamos. Primera mesa redonda de Barcelona Fashion Summit. Espero que hasta aquí ya esté yendo todo bien. Y ahora seguro que va a ir mejor todavía. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a intentar desmontar ese tópico que dice que la moda es caótica, es jerárquica y que es un sector tradicional. Vamos a ver qué conseguimos. Tenemos con nosotros a primeros ejecutivos de empresas relevantes en España e internacional, tanto por su tamaño como por la proyección de sus marcas. Ahora os los presento. Yo, como siempre, les iré lanzando preguntas. Tengo muchísimas, pero de nuevo, va a haber aquí miembros del equipo con micros preparados, así que si tenéis una pregunta, levantáis la mano y os acercamos micro. Os presento a los miembros de la mesa redonda. A mi lado, Alberto Ojinaga, que es consejero delegado de Desigual. Antes también había sido director general de la empresa, pero tiene una trayectoria previa en sectores como la alimentación, en Capbravo, el mundo editorial, en Planeta, incluso la automoción. O sea que conoces todo y has terminado en moda. También nos podéis explicar cómo. A su lado, Carlos Solerdufo, que es consejero delegado de Tous desde febrero del 19 y se incorporó a Tous procedente de Punt Roma, donde ocupaba el puesto de director general y antes había pasado por empresas como L'Oréal y otras compañías del sector de la perfumería y la moda. Bienvenido. Gracias. Un poco más lejos, Montserrat Figueras, que es propietaria y consejera delegada de la compañía catalana de moda Citamur y además es presidenta del clúster català de la moda y el textil, MODAC, ¿no? Es la asociación que agrupa las empresas catalanas del sector. Antes de su llegada a Citamur había estado al frente de System Action y también ha trabajado en la parte más, el inicio de la cadena de valor, ¿no? en Nilstar, con lo cual tienes una visión del principio al fin. A su lado, Carlos Ignacio, que es director general de Primark en España y Portugal. Empezó en tienda y de allí, para arriba, para arriba, para arriba, hasta gestionar equipos, ¿no? Has visto el sector también entero. Y allá a lo lejos, Paco Sánchez, que es director general de Lola Casademunt desde febrero del 20. Tiene una amplia trayectoria en el sector, estuvo más de 30 años en Pronovias, uno de los líderes del sector de la moda nupcial. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Lo dicho, yo empiezo a disparar y lo ideal sería que esto fluya, pero si no, ya lo sabéis, preguntas hay muchas. ¿Os parece si la primera pregunta intentamos, bueno, a ver si estáis de acuerdo o no con este título que hemos puesto? ¿La moda es caótica, jerárquica y tradicional? ¿Qué diríais? Monse, Carlos, ¿quién quiere empezar? Sí, yo diría que es caótica, es jerárquica y es tradicional, con lo cual sí a todo. No sé qué opinan mis compañeros, pero realmente a veces en el día a día, ¿no? En la compañía no sabes si estamos trabajando en la temporada de invierno, de verano, la próxima de invierno, con lo cual siempre hay un cierto caos, ¿no? Y en el sector creo que es así, jerárquica, porque tradicionalmente pues, han sido las compañías de moda con un nivel jerárquico importante, pero creo que esto está cambiando absolutamente. Y tradicional, lo comentaba hace un momentito con algún ponente, ¿no? Que seguimos con los cánones tradicionales de la moda y esto hay que cambiar, hay que ser más disruptivo, hay que transformar muchos paradigmas que están todavía muy enquistados en este sector. Carlos. Pues yo creo que yo pienso también al revés, un poco al revés. O sea, yo creo que la moda es caótica, pero caótica en un buen sentido, ¿no? Hablamos hoy de revolución aquí, hablamos de muchas cosas que han pasado en los últimos 10 años que no han pasado en los anteriores 50. Entonces yo creo que ese caótico yo lo veo como positivo, ¿no? Las oportunidades que nos ha traído ese caos, esa revolución en la moda ha hecho que todos nosotros, todos los líderes de estas compañías y todos los equipos pues pensasen diferente, ¿no? Que nos ayudase a evoluir y muchas veces a revolucionar ese modo de pensar. Jerárquica yo creo que cada vez menos es un sector jerárquico, o sea, tradicionalmente sí, pero tradicionalmente las cosas tenían muy pocos pasos. Se hacía la moda en muy pocos pasos. Hoy los pasos ya hemos visto, ¿no? Que tienes que pensar mucho más amplio que pues, tener un diseñador, un comprador y un consumidor. No, eso no existe ya porque hay muchos otros factores y entonces yo creo que tienes que dejar de ser jerárquico porque tú ya no puedes liderar solo, no puedes tomar las decisiones solo porque no tienes ese conocimiento. Entonces tienes que liderar equipos, tienes que trabajar con gente que sepa más que tú,
pero empoderarles a tomar esas decisiones y aportarte. Y luego la última parte que era... Tradicional. Tradicional, pues que cada vez menos es tradicional. Yo creo que en los últimos años, yo me recuerdo de estar aquí en un summit en 2021, creo, que hablamos de esa transformación, de que la moda de las tiendas físicas se iba a terminar. Pues creo que tradicional no es, dejó de ser pues, los modelos de negocio, hablamos del fast fashion, de la moda de lujo, de otros, del online, el crecimiento. Pues en este país donde estamos, el crecimiento de 2019 hasta ahora pues, ha sido abismal. Nos movemos de un 9% en 2019 a un 23% actualmente, más o menos. Entonces, esa tradición de hacer la moda y de transicionar un producto a un consumidor, ahora se puede hacer de diferentes formas y de diferentes modelos. Pero sí, hay ese estigma, pero creo que se está rompiendo cada vez más y nos va a exigir esa evolución constante. Vamos empate, 1-1. ¿Desempatas, Carlos? Pues yo no lo veía en sentido negativo, perdón. No veía el caos en un sentido negativo, Pues yo creo que bendito caos, ¿no? Sí. Bendito caos de la moda, porque al final la moda es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y lo que está haciendo es intentar adaptarse a todo lo que nos está pasando, ¿no? Y eso, evidentemente, genera caos, ¿no? Sí, bueno, después de la presentación del GIM, lo que tenemos es mucha fuerza para estar aquí empujando un modelo tan bonito como es la moda, ¿no? Pero COVID, guerras, Mar Rojo, todo eso es donde la moda se está adaptando y lo está haciendo con nota al final, ¿no? Porque hemos hecho grandes adaptaciones. ¿Es jerárquica? Bueno, es que el caos sin jerarquía o organización no es una jerarquía autoritaria, sino es una organización, ¿no? Es necesario, al final es necesario. Y tradicional, históricamente ha sido tradicional, porque seguimos presentando colecciones de primavera, verano, otoño, invierno, pero sí que es cierto que estamos rompiendo todos los paradigmas pues, con incursiones en cápsulas o con pues, cuando se incorpora la moda pronta, ¿no? Estamos intentando romper todo eso, al final, pues por lo mismo, ¿no? Para adaptarnos a lo que está pasando fuera de la endogamia de la moda, ¿no? Alberto, Carlos. Yo compartiría esta visión positiva. Creo que no hay que confundir caos con dinamismo. La moda es tremendamente dinámica y eso pues, puede interpretarse como caos, pero yo creo que el sector de la moda ha demostrado ser muy profesional, es muy exigente, es complicado. Yo creo que aquí en esta sala se sabe que es complicado y que no se logra llegar a los objetivos si no se tiene realmente un alto nivel de profesionalidad, de ideas y de ejecución. Por tanto, yo diría que no es un caos en el mal sentido de la palabra, sí que es un caos social, porque al punto de la tradición también diría que la moda y la sociedad van tremendamente juntas. No puedes desconectarla, ¿no? Y por tanto es tan tradicional o no como la propia sociedad, y yo creo que basta con ver de 15 años aquí, basta con ver una oficina y cómo va la gente y cómo la actitud de la gente se desprende también de un modo de cómo nos reunimos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, y yo creo por tanto que es tan poco tradicional como la propia sociedad. Oye, Alberto, te sumo una pregunta. Compárame la moda con otros sectores, porque al final tu visión es... Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Y si tal vez empiezo por la parte de jerarquía y tradicional. Y lo cierto es que la primera vez que, para los que habéis tenido la fortuna, porque es una verdadera fortuna, de venir a la sede de Desigual, cuando llegas a la sede de Desigual ya te das cuenta de que aquello es poco jerárquico y poco tradicional, ¿no? Ahora las oficinas son casi todas así. Cuando en el 2012 Desigual inauguró sus oficinas no eran así, ¿no? Nosotros hemos sido pioneros en una forma de hacer muy diferente y lo seguimos siendo. Ahora llevamos 3 años ya con la jornada de 4 días, que es algo que creo que es absolutamente revolucionario, ¿no? 3 presenciales y 1 teletrabajando. Por lo tanto, yo hablo de mi experiencia y mi experiencia en Desigual no puede ser más poco jerárquica, poco tradicional y más... Desigual, ¿no? y es maravilloso estar allí. Y creo que encaja muy bien con el mundo de la moda. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos al final, de que la moda es extremadamente dinámica. Y es extremadamente dinámica porque cada 3 meses, 6 meses, 1 mes, tenemos que sacar un producto nuevo al mercado.
Y aquí es donde entra el caos, porque el proceso creativo, dependiendo en la moda, hablamos de la moda como un sector, pero no es lo mismo estar en el fast fashion que estar en el lujo. O sea, es un sector con muchos matices, ¿no? Pero cuando estás en un proceso creativo y tienes que crear cosas nuevas y tienes que innovar, pues es necesario que haya una parte de caos. La creatividad surge de la interacción, de ir hacia adelante, ir hacia atrás, y eso no quita para que esté dentro de un marco en el que al final las colecciones salen, tu comunicación sale a tiempo y acabamos dando unos resultados. Y además espero que no, bueno, espero, no lo sé si lo espero, pero es posible que en el momento en el que estamos y con los cambios que hay, en unos años podamos o nos veamos mirando con nostalgia este proceso de caos. Cuando ves una serie como la de Balenciaga, a mí me genera una cierta nostalgia de cómo se hacían las cosas antes. De todas las cosas que ha estado lanzando tanto Agim como Marcela, hay dos que creo, una sobre todo, que es la inteligencia artificial, y que todos hablamos de la inteligencia artificial, que va a suponer un cambio en las formas de hacer de todo el mundo, de todos los sectores, brutal. Y en el nuestro también, y ese proceso de caos y de creatividad, como lo tenemos entendido, es posible que dentro de unos pocos años lo añoremos. Decías, Carlos, ¿no?, que si miramos a 15 años atrás a cómo ha cambiado todo, ¿tú dirías que el sector es más profesional o está más profesionalizado? Ya sé que esta palabra no os gusta nada, pero es que no hay otra para describirlo, ¿no? ¿Está más profesionalizado que hace 15 años? ¿Ha evolucionado en términos de management o estamos igual? No, como bien dices, yo creo que sí que hay una evolución, pero el matiz semántico de esa palabra, que parece como que sea un juicio contra otro, yo creo que ahí sería injusto, porque creo que, en primer lugar, la mayoría de los que estamos aquí es porque hay una gran trayectoria anterior, si no, no podríamos estar aquí. Y en segundo lugar, pues sí que creo que el sentido de lo que entiendo de la pregunta, sí que creo que las formas de hacer han tenido que, y ya lo hacía, pues antes hablábamos, ¿no? Marcela hablaba del data, hablábamos, las compañías tienen que estar gobernadas de una cierta manera. Yo creo que sí, en un sentido más ortodoxo, a lo mejor sí, pero no creo que sea contra una poca profesionalización anterior. Pero sí, sin duda, creo que el management de las compañías de moda y de otros sectores ha cambiado tremendamente. Y partiendo de la base que entiendo que estáis de acuerdo en que ha cambiado, ¿no? Y ha habido evolución en estos 15 años, ¿qué ha cambiado, ¿no? El dato, ¿no? El dato es importante, clarísimo, pero ¿qué más ha cambiado? Pues yo creo que ha cambiado, pues, la forma de hacer las cosas, ¿no? Hemos visto que ha habido una demanda clara de hacer las cosas diferentes, no solamente de lo que es externo a las compañías, pero de las mismas compañías, de tener esa fuerza de hacer las cosas diferentes, y luego, pues, la evolución del sector, ¿no? La evolución de todo el sector, del consumidor, de la forma de hacer negocio, pues ha evolucionado. Luego, pues, tu liderazgo, tu equipo, tu management, tiene que evolucionar contigo y tiene que evolucionar con esa demanda. A sumar a eso, pues hablamos yo creo que hay dos claros factores importantes que hay que definir, ¿no? El consumidor y tus equipos, ¿no? Tu consumidor interno, ¿no? O sea, el primero cliente que tienes. También se ha juntado mucho más generaciones. Esas generaciones que aprendieron a vivir y aprendieron a estar de forma diferente a las que estaban anteriormente. Entonces, tienes que conseguir, pues, equilibrar todo eso, ¿no? Una demanda diferente, formas de hacer un negocio diferente, y luego tu cliente interno, tus equipos, que también tienen formas de pensar diferentes y valoran cosas diferentes, ¿no? Como decía antes, pues ese equilibrio entre vida personal y el trabajo, pues el trabajo híbrido, eso anteriormente en esa moda jerárquica y tradicional no se podía pensar, no se valoraba nunca. Entonces, yo creo que ese management ha tenido que evolucionar, pero creo que sigue siendo un sector muy poco valorado, como se ha mencionado antes, ¿no? Creo que es un sector que es como el último de la cadena y muchas veces el malo de la película. Y yo creo que eso
cada vez menos pues, se está intentando y las compañías están intentando quitarlo de la escena con todo esto, atraer el talento con más factores y más expertise dentro de las compañías, porque así se está exigiendo, ¿no? O sea, tenemos que seguir. Paco, Montse, ¿qué añadiríais? Pues yo creo que ha cambiado todo, ¿no? O sea, primero, un poco por responder a Alberto, decía, tengo la esperanza de que el caos no se va a acabar. Yo en el 96 estaba haciendo un curso de adaptación a entornos cambiantes y gestión del caos. Estamos en el 2025, con lo cual esto es un ongoing, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado todo. Y ha cambiado por la fuerza, ¿no? Primero, acabamos de ver con Marcela y Ergin la cantidad de regulaciones que tiene la moda. La moda es foco, es punto, está todo ahí, ¿no? Entonces todo eso tiene que cambiar. Todo eso es personas, equipos, regulaciones que están funcionando en la moda. Ya no es poner un producto en la calle, sino es entrar en casa del consumidor y explicarle una historia. Ha cambiado el cliente. Cuando Marcela decía hay que enamorar al cliente, si lo tuviéramos, no enamoras a nadie porque ya lo tienes. Hay que volver a enamorarlo. El cliente ha desaparecido. La brecha que hay generacional entre los baby boomers y los generación Z es terrible. Ha cambiado todo y esa es la grandeza de la moda, ¿no? Que estamos ahí adaptándonos y peleándonos pues, para seguir ahí, ¿no? Montse. Sí, a mí me gustaría añadir, como nos dice el profesor de IES, Xavier Marcet, ¿no? Que estamos ante un nuevo renacimiento empresarial. Es verdad que todos hemos tenido que cambiar y adaptar las estructuras. Y también el profesor Cotter de Business School de Harvard, que dice que no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y directivos del XIX. Y esto nos ha hecho abrir los ojos, realmente es así y todos lo hemos tenido que implementar, ¿no? Con lo cual yo creo que las empresas del sector se han profesionalizado muchísimo porque además es que el mundo nos ha obligado a ello. Me viene muy bien que cites aquí las universidades porque si pensamos en las grandes empresas tecnológicas, los fundadores de estas empresas al final son tíos con un MBA que salen de Harvard o del MIT. En cambio, si miramos a las empresas de moda, no suele ser así. Son hombres o mujeres hechas a sí mismas que un buen día han dado con un nicho y se han tirado. Esto condiciona al sector, hace que aquel sector de la moda se gestione diferente precisamente por cómo son los fundadores. Alberto. Primero creo que hay que entender un poco que cada sector tiene su historia. Entonces no encontraremos fundadores en el sector de la banca, los encontraremos en una pintura en blanco, una foto en blanco y negro en la pared o en el sector de utilities. Y los fundadores de empresas tecnológicas son personas que tienen desde 20 y tantos años a 40 años. En nuestro sector hubo una revolución después de la Segunda Guerra Mundial, Pret-a-Porter, y por tanto la mayoría de las empresas que no son lujo, que pueden tener una historia, nacieron en torno a los 60, 70. O sea, nosotros hemos cumplido 40 años a la vez que cumplía Mango, pero más o menos estamos, o sea, es la situación normal. La historia de cómo ha evolucionado el sector de la moda hace que la mayoría de los fundadores de las empresas de moda pues ahora tengan 60, 70, 80 años, ¿no? Yo creo, y es así, yo creo que es muy positivo. O sea, tener al fundador en la empresa primero te da una unidad de visión, una claridad de qué es lo que quieres hacer. Tanto desde hacia dónde vas como desde la parte creativa. Son personas que han tenido una vida y una experiencia personal que plasman en lo que ellos quieren conseguir y quieren trasladar en sus empresas. Te permite ser mucho más ágil, te permite mirar a largo plazo. Tiene muchas ventajas. Lo digo no solo porque mi fundador igual está aquí oyéndome. Por tanto, hay un montón de beneficios de tener al fundador. Luego hay otras cosas, ¿no? Hay que gestionar, ser capaces de cambiar, ser capaces de delegar, ser capaces de hacer un proceso de sucesión y no que se genere una dependencia. O sea, por tanto, hay retos, ¿no? Pero en general desde un punto de vista personal es una maravilla trabajar con un fundador, y los fundadores que llevan 40 años aquí son fundadores que han hecho las cosas
muy bien. Los que no son buenos fundadores ya no llegan aquí. O sea, entiendo lo que decías, pero si, por ejemplo, pienso en Blue Banana, que por aquí tienen que estar y que luego estarán... Mira, ahí están. Obviamente, los dos son universitarios, pero no salen de un MBA. Ellos seguramente no se terminaron la carrera o no, pero sí, me dicen que sí. Bueno, hay otras startups que no terminaron la carrera, ¿no? Pero muchos de ellos sí son universitarios, es la generación que les toca, pero se han lanzado a emprender, ¿no? El MBA no te hace más listo, ni te da más sentido común, te da un título y no es más que eso. Yo tengo unos cuantos de MBAs y por tanto no hace... al final la empresa tiene que estar profesionalizada y tiene que tener al frente gente con sentido común y gente que hace las cosas bien, pero la formación no necesariamente es una garantía de que... Y muchos de los ejemplos que ponías tú de las tecnológicas son gente muy brillante que estaban en algunas de las mejores universidades del mundo, que no les interesó lo que estaban haciendo y nunca acabaron su carrera, ¿no? Por tanto, al final, está bien tener una formación. Yo tengo que defender eso también. Pero no hay que diferenciar a las personas por si la tienen o no la tienen o cuál es su pasado, ¿no? Las capacidades no dependen única y exclusivamente de la formación. Carlos. Yo es que creo que tu pregunta tiene un poquito de trampa. En primer lugar, diría que las tecnológicas que mencionas ya son per se compañías mucho más jóvenes y, por tanto, son otros momentos y posiblemente en esos momentos, en cualquier sector, la gente estaba más académicamente preparada, que no es lo mismo que preparada. Esto, punto número uno. Punto número dos, pues te iba a mencionar, yo ayer tuve la suerte de estar en la mesa con Nacho y pues te iba a mencionar este tipo de ejemplo, ¿no? Y que me parece fantástico. Y luego que, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto. Es decir, los grandes fundadores, pues en mi caso hablo de Salvador, Rosa, pero también Tomás, Isaac, o sea, los grandes fundadores que hemos visto y que por grandes compañías que han hecho cosas muy profesionales. Entonces yo creo que el eje académico es un poco tramposo aquí. Y por otro lado, los tecnológicos, en el fondo, se parecen mucho. Los grandes fundadores tecnológicos han sido apasionados de lo suyo, igual que los grandes fundadores de estas compañías han sido apasionados del producto, ¿no? Creo que en el fondo se parecen mucho más de lo que parece. Me alegro de que no estén mis hijos aquí para no escucharme o oír algo. La formación es muy importante, ¿eh? No futen. No sé si añadiríais algo más. Bueno, yo creo que es una maravilla, ¿no? Poder tener estos pequeños grandes locos que en su día creyeron y siguen creyendo, ¿no? En un proyecto tan difícil pero tan bonito como es la moda, ¿no? Y como dice Alberto, qué suerte poder tocarlos y poder estar ahí, ¿no? Y qué suerte que tengan ganas de crecer y de entonces convertirse en compañías pues, profesionalizadas y grandes, pero sin soltar ese alma, ¿no? Que es lo que tienen las empresas con fundadores, ¿no? Con gente que ama la moda, ¿no? Oye, estructuras, que hemos hablado de estructuras planas, estructuras jerárquicas, pero no lo tengo claro. ¿Qué funciona en moda? ¿Jerarquía? Planitud, porque si pensamos en las nuevas generaciones, ¿no? Lo que se dice a priori es que lo quieren todo planito, dicen escalones, pero ¿qué funciona en moda? A ver, yo creo que en moda lo que funciona es un híbrido, ¿no? O sea, tú necesitas un líder, necesitas alguien que conduzca, que establezca tu plan de negocio, un plan de negocio a largo plazo. Marcela hablaba de 2030, nosotros ya trabajamos con 2030 ya desde algún tiempo, ¿no? Con esa visión y cuáles son tus objetivos. Con eso, pues conjugar pues, cuál es tu identidad como compañía, ¿no? Cuál es tu ADN, cuáles son tus valores y mantenerse en él, ¿no? Porque muchas veces lo que puede pasar en estos planes de negocio y con tanta revolución, lo que pasa es que tú puedes, de repente, si no tienes un líder, empezar a caminar por todos los lados e intentar llegar a todos los sitios, ¿no? Entonces eso pues, te rompe la sostenibilidad económica de tu compañía. Entonces tienes que tener un líder para conducir, pero creo que, como hemos visto, ¿no? Hay tantos factores actualmente, ¿no? que la moda es creatividad, la moda es fomentar creatividad. Tú necesitas procesos, necesitas liderazgo, pero necesitas que esos procesos sean ágiles,
para que fomentes esa creatividad, porque estás en constante cambio. Aparte de lo que te demanda a nivel de compliance, pues tienes que cambiar, tienes que ajustarte, tienes que crear esa conexión con tu consumidor y tienes que fidelizarle. Luego, para esa creatividad tienes que dar espacio a tus equipos, ¿no? Tienes que escuchar y, como ha dicho antes, liderar conocimiento, gente que sepa más que tú sin ningún problema, ¿no? Darles ese espacio para que la moda sea realmente lo que es creatividad. Sí. Vertical, horizontal, ¿qué hacemos? Yo creo que cada vez vamos tendencia a generar estructuras más planas. Siempre tiene que haber un líder, pero sobre todo este líder tiene que enfatizar muchísimo a las personas a las que está liderando, ¿no? En poner el nosotros por delante del yo y responsabilizar al equipo en toma de decisiones. En momentos de caos también. No imagino un grupo de bomberos, ¿no?, con una estructura plana yendo a apagar un incendio y vamos a ponernos de acuerdo para ver quién apaga el fuego con la manguera. No sé, en momentos de caos también sirven las estructuras planas. Yo creo que es un muy buen ejemplo, que tiene que haber un orden preestablecido, ¿no? Como tengan que improvisar los bomberos cuando hay un incendio, pues creo que no funcionaría muy bien. Por tanto, yo creo que hay que tener el caos. Evidentemente hemos vivido algunas cosas que han sido especialmente diferentes a lo que habíamos vivido antes y nos hemos tenido que adaptar como hemos podido, ¿no? Pero en general yo creo que ahora estamos preparados para anticiparnos a cambios que van a venir sí o sí y van a venir pronto. Y yo creo que el orden hay que tenerlo antes, el liderazgo versus la jerarquía, yo creo que hay que establecerlo antes, una visión y sobre todo compartirla mucho, porque si todo el equipo la comparte, la reacción que puede parecer intuitiva pero que en el fondo es natural, yo creo que es la adecuada, ¿no? En el deporte hay muchas maneras de jugar a un partido. En equipo, me refiero a un equipo grupal, y ves la diferencia es cuando ya lo que se dice que lo tienen aprendido, ¿no? Un jugador que tira la pelota a otro que sabe que va a estar allí. Entonces yo creo que eso es mucho mejor que decir, bueno, ¿cómo reaccionamos? Ya os lo digo yo y seguirme. Yo creo que la jerarquía no es incompatible con estructuras planas, con escuchar, con dejar participar. O sea, la jerarquía no necesariamente es control rígido, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos al principio. Al final, lo que a nosotros nos toca es dar un marco, fijar unos objetivos, una prioridad, una visión hacia dónde vamos y luego dar espacio, confianza, permitir que la gente hierre, corrija rápidamente. Con lo cual, no creo que haya una... Siempre tiene que haber una jerarquía, siempre tiene que haber alguien que toma decisiones, porque si no, no eres capaz de crecer, no puedes escalar, no puedes ir rápido, no puedes tener una integridad de marca o pero es totalmente compatible con estructuras planas, con la participación, con una forma de hacer mucho más coral. Es más difícil, yo hablo ahora en primera persona, esto cuando estás en una situación de cierta estabilidad es muy fácil que la gente entienda ese marco y esos objetivos y esas prioridades, ¿no? Y hablo de nuestra experiencia en primera persona. Cuando estás en un momento de transformación muy fuerte, cambiando tu cliente objetivo y no quieres cambiar tus valores, pero estás cambiando tu producto, es difícil que la gente entienda ese marco porque a veces ni tú mismo lo tienes claro, ¿no? Y quieres que ese marco, tienes claro hacia dónde vas y quieres que lo construyas, o construirlos entre todos. Tú marcas dónde no te tienes que salir, pero a veces ni siquiera sabes dónde no te tienes que salir. Pero incluso en esas situaciones en las que los marcos no son fáciles de crear, hay espacio para que hay alguien que tiene que tomar las decisiones o según qué decisiones, y tienes que dejar que los equipos, darles confianza, que participen, que tengan autonomía y que sean capaces de decidir aquello en lo que claramente saben más que tú, ¿no? Paco. Yo creo que el problema está en el contenido de la pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de jerarquía... Me estáis destrozando todas las preguntas. Con todo el cariño. Pero es que tiene un tono peyorativo feo, ¿no? Hablamos de jerarquía, hablamos de autoritarismo, ¿no? Hazlo como quieras, plano o jerárquico, tiene que haber orden, tiene que haber procesos claros, tiene que haber roles definidos, tiene que haber un líder, ¿no? Yo, en mi caso, un líder colaborativo, ¿no? Vamos a compartir, pero evidentemente alguien tiene que marcar el rumbo, alguien tiene que decir si es blanco o negro al final de todo, ¿no? Pero orden y procesos es fundamental.
En empresas más pequeñas las direcciones más planas pues tienen sentido, ¿no? Porque es más fácil. En empresas muy estructuradas es muy difícil hacer una dirección muy plana, ¿no? Orden y procesos. Hay un poco de comisionitis o comiteteitis, no sé cómo llamarle, en el sector. No sé, estamos en la época del... Yo empiezo con esta, sí. Sí. O sea, veo que estás muy cansado de tanta reunión. Bueno, no. Ahora te explico. Y al final las reuniones o los comités no son malos en sí, ¿no? Lo que son malos es que sean demasiados y sean ineficientes. Y no me voy a poner ahora aquí a hacer un speech de cómo se hacen comités eficientes, ¿no? Pero me da la impresión que en el sector y y especialmente en algunas áreas y funciones de nuestro sector, que es tremendo. Es muy complicado incluso contactar con alguien, oye, que yo soy el consejero delegado y no consigo tener una cita contigo porque tienes la agenda llena, ¿no? A nosotros nos pasó una cosa cuando implantamos, y lo digo por compartir algo que igual les sirve a la audiencia. Cuando hicimos precisamente la jornada de 4 días, ya trabajábamos solo hasta el viernes al mediodía, pero eliminar el viernes supuso más o menos una reducción del 15% de nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Que no recuperamos. Entonces, si tú tienes el 70% de tu tiempo en comités y el 30% para trabajar de verdad, dicho sea de paso, pues cuando haces una reducción del 15%, tu tiempo para trabajar se reduce a la mitad. Esto generó un estrés en la organización brutal. Antes de poner la jornada de 4 días, hablamos con las pocas empresas a lo largo de todo el mundo que habían hecho este proceso para entender pros, contras que nos íbamos a encontrar. Esto no salió. Que, por cierto, a nosotros no nos ha preguntado nunca nadie qué tal nos ha ido la experiencia, ¿no? Que yo lo acabo de entender. Pero bueno, claro, cuando esto generó un estrés brutal en la organización. Y lo primero que hice yo es revisarme toda la agenda de un año y revisar a qué dedicaba el tiempo. Y yo, en primera persona, decidí que las reuniones que yo convocaba, las acorté todas, en tiempo casi todas, suprimí algunas, junté otras y revisé la gente que participaba en la reunión. Esto ya fue un alivio para la organización y luego fue una enseñanza para todo el equipo para volver a revisar y creo que es algo que es útil porque si no eres dueño si tu agenda marca tu día a día y no eres dueño de tu tiempo, esto es algo que les digo a mis equipos, y no tienes tiempo para pensar, no lo estás haciendo bien. Y luego el día a día vuelve salen reuniones como setas, pero creo que desde un punto de vista de la gestión es muy importante que le prestemos atención a esto, a nuestro tiempo, ya que dedicamos el tiempo, ¿no? Carlos. Yo distinguiría entre los comités y comisiones que tú preguntas y las reunionitis, ¿no? Yo creo que lo primero es bueno, lo primero ayuda mucho. Como sabes, nosotros hemos estado en un proceso durante 9 años y pico con un private equity que hemos cerrado ahora recientemente de manera muy satisfactoria, y una de las cosas que yo creo que la compañía mejor ha hecho es toda la gobernanza en un amplio sentido de la palabra. Y yo creo que dentro de esa mejora en la compañía yo he visto que las comisiones delegadas del Consejo o comités paralelos, pero que tienen una accountability concreta y una agenda que al final parece mucho, pero a lo mejor a lo largo del año son 4 o 5 grandes sesiones, entonces no debería ser tanto. Yo creo que eso es muy útil porque lo que creo que es justo en contra de la reunionitis. Todo el mundo está tremendamente reunido, es verdad. La gente no estamos disponibles unos para otros si tenemos muchas reuniones. Y las reuniones son muchas reflexiones que parecen ricas, conversaciones que parecen ricas, pero pocas decisiones y pocas ejecuciones. Cuando lo conviertes en un comité y una comisión, suele tener una derivada de accountability, de reportar, de al final qué se hizo, qué pasó, y ese punto final, que yo creo que para la cultura nuestra de la reunión típica, larga,
no ayuda. El convertirlo en algo accionable como los comités y las comisiones, para mí es una gran ventaja. Por supuesto hay que proteger la agenda, has de poder trabajar de verdad en lo que tienes que pensar, porque si no estás todo el rato ejecutando, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas culturales de muchas compañías o de muchos países, vamos a decir, es que charlar no es lo mismo que decidir y decidir no es lo mismo que ejecutar. ¿Añadiríais? Pues yo creo que hay que preguntar el porqué de eso, ¿no? El porqué de las comisiones, de los comités. O sea, creo que hay un objetivo claro. ¿Por qué existen, ¿no? Existen porque hay una transformación, una revolución, un caos constante que nos exige a juntar ese conocimiento para tomar esas decisiones. El problema es cuando tu empresa, y eso me ha pasado, no se adapta a la creación de esos comités y de esas comisiones y que sigues tomando las decisiones de la misma forma que esos comités y esas comisiones no existieran. O sea, entonces, ¿para qué lo haces? Entonces, si juntas el conocimiento, pues, y luego es la misma persona que va a tomar la decisión que no está en ese comité, pues no lo hagas. Porque eso sí que es perder el tiempo y es sensación de frustración a tus equipos. Entonces, ¿el por qué? Yo creo que existe la razón clara del por qué y es esencial tenerlos. Pero tenemos que tener claro, si lo creamos, es para agilizar decisiones y no alargarlas en el tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es pues, crear ese comité, esa comisión, pero delegarles la decisión y confiar en ellos para que ellos tomen esa decisión. Si lo haces, pues todo es más ágil y todo más rápido, que es el objetivo principal de la creación de esas comisiones, comités. Yo creo que aquí la dimensión de la empresa tiene mucho a ver también. En mi experiencia personal, además, pues todos mis compañeros de ponencia estáis en grandes corporaciones, nosotros somos una empresa pequeña, es otra historia, con lo cual influye la dimensión de la empresa y también influye el tipo de organización, las nuevas startups. Estoy seguro que las reuniones o comités se hacen en el pasillo, en estructura, ¿no? En oficinas, luego igual nos lo pueden decir compañeros. Dice Nacho que no. Pero que creo que influye muchísimo pues ambas cosas, ¿no? Qué tipo de organización y la dimensión, sobre todo. Pues yo nunca he tenido la sensación de que los comités o las reuniones son una pérdida de tiempo, ¿no? Hablando un poco de nosotros, de mí, ¿no? En este caso, una empresa pequeña, en expansión, con un crecimiento rápido, con una incorporación de talento brutal en el último año y con una antigüedad del equipo de 1 año y medio, pues está fenomenal alinearse, ¿no? Sabiendo que cada uno viene de su padre y de su madre, con ideas nuevas y con cada uno dentro del sector, pero cada uno pues está genial alinearse. Las reuniones son una pérdida de tiempo cuando son una pérdida de tiempo, pero cuando pierdes el tiempo delante de un ordenador tú solo en tu casa, también es una pérdida de tiempo. Pero si son reuniones ejecutivas de alineamiento de 15, 20, 30 minutos y efectivas, yo lo entiendo como parte del trabajo y como necesario para una empresa en un momento de expansión, ¿no? Hoy habéis hablado, ha salido ya, ¿no? El tema, la diferencia entre grandes empresas, empresas más pequeñas y ya si hablamos multinacional, filial en España, una multinacional, habría más diferentes todavía. El compliance es la nueva palabra de moda. ¿Cómo diríais de implantado que está en el sector de la moda? Y luego no sé si esto es para todos, porque no sé si es para Tous, para Primark, para Desigual, pero para Sita y La Casa del Mundo, o sí, no lo sé. ¿Qué diríais? Para todos, totalmente. Para todos, sí. Además, el marco normativo que nos viene, ¿no? Estamos pasando a ser uno de los sectores más regulados. Es indispensable que todas las empresas hagamos los deberes en tema de compliance y de hecho creo que hay un estudio de Ernst & Young que ya dice que en el sector moda en España somos de los que estamos implantando más el tema de compliance en sectorial, o sea que definitivamente todos vamos a tener que, y yo creo que se están haciendo ya muchos avances en muchas compañías, seguro que los compañeros que estáis aquí creo que estaréis de acuerdo en que ya estamos haciendo muchas cosas. Yo creo que es un más. Sí. Lo que decíamos antes de la sostenibilidad, pues es un más, ya no hay duda. Para todos, el problema o la diferencia es que las empresas grandes lo tienen en ADN porque tienen capacidad de poder traccionar con todo lo que los requerimientos que un buen compliance necesita y las empresas más pequeñitas estamos ahí intentando poner un pie y a medida que los recursos te lo permiten. Pero grandes o pequeñas, todos tenemos que estar en el compliance, que es al final quien nos va a garantizar pues, que estamos dentro de un marco legal y que la reputación de nuestra compañía va adelante, ¿no?
Sí, que es para todos, es seguro. Estoy de acuerdo que, igual que antes también decíamos, el tamaño de la empresa, yo creo que en el cómo va a depender un poco de la dimensión, la complejidad geográfica y de todo tipo. En nuestro caso, en Tous, pues estamos en el sector más de la joyería que de la moda, estrictamente dicho, y por tanto hay algunas distinciones a la categoría que los demás estáis tratando, con un peso regulatorio más importante. En el caso de la joyería, yo creo que venía avanzada, es una industria que venía avanzada en este sentido, más regulada, más formal, con los metales preciosos, con la información al consumidor desde los inicios, y por tanto yo creo que es la era del compliance, es algo menos sorprendente y menos presión, yo diría, la joyería de una manera más natural. En Tous la verdad es que quizás por este fundamento de compañía, de empresa, de sector, pues ya veníamos muy avanzados. El departamento jurídico nuestro había hecho ya un trabajo hace muchos años. Y yo diría, y es mi visión personal, que el compliance a día de hoy está evolucionando en muy buen sentido, porque creo que ahora ya es una conversación de los equipos, es decir, ya hay reacciones compliant, ¿no? Y cuando al principio pues tenía que ser un poquito algo más forzado y tenías que, oye, discúlpame, pero es que ahora por compliance tal, yo creo que esto hemos evolucionado en los últimos tiempos y yo lo veo de una manera mucho más natural entre los equipos y las compañías. Oye, ¿qué órganos diríais que son imprescindibles, ¿no? Si alguien está menos avanzado, ¿no? Decías que la joyería ya lo estaba, ¿no? ¿Qué órganos diríais que hay que crear sí o sí o sí? Supongo que depende del tamaño, ¿eh? Nosotros tenemos una oficina de compliance, pero al final tenemos oficina de compliance, comité de ética, canal de denuncias, en fin. Al final, más allá de los órganos, y me alegra de escucharle esto a Carlos, porque en realidad la compliance para los equipos, al final el compliance no depende de un organismo, no depende de la oficina de compliance, es hacer que toda la empresa cumpla unos estándares y unos procedimientos. Y en general a las personas que están en el día a día, bueno, no es su prioridad. Ya hacemos las cosas bien, y por tanto no solo es tanto qué oficina tienes o no, sino el empuje que le das, que tienes que dar desde arriba, desde lo más arriba de la compañía, para que se le dé la importancia que esto tiene. Y esto se mezcla también con el nivel, y por tanto a nosotros nos toca en primer lugar ser defensores y promotores de estos estándares, ¿no? Es cierto que hoy yo, cuando he leído el periódico, cuando me he levantado, me he alegrado mucho de leer una noticia de que van a suavizar y flexibilizar, porque el nivel de burocracia que estamos llegando, a veces no ves el beneficio, ¿no? Dices, madre mía, ¿y esto qué es lo que, aparte de darme trabajo, qué es lo que va a conseguir? Y creo que en Europa, bueno, yo me he alegrado de que esta mañana tuviéramos una noticia en un sentido de ir, ya vamos al frente del mundo en esto, pero no generemos una burocracia innecesaria. Os iba a preguntar por eso, precisamente. Ayer la Unión Europea anunció, ¿no? Pues que se relaja un poco, ¿no? Los requerimientos que va a hacer a las empresas, sobre todo de este sector, que como habéis dicho, ¿no? Ha salido la palabra regulación. Podría ser que, pese a que Ajim ha dicho, ¿no?, que la sostenibilidad es un driver y que esto viene para quedarse y que todo está cambiando ya, os relajéis un poquito. Quiero decir, aquello de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, pero al final el lobo, pues no, la Unión Europea ha decidido que viene un poco más tarde. ¿Puede ser que el sector se esté relajando un poco? Pues yo creo que no. Yo creo que no, al revés. Yo creo que el sector cada vez está demostrando esa agilidad de estar. A ver, si tú no estás ya, olvídate, porque el tren ya ha pasado. Si estás dentro, fantástico, y si no, olvídate. Pero creo que hemos demostrado esa agilidad de poder adaptarnos, y para mí lo esencial es, cuando se decía antes, ¿no?, mucha conversación y poco caminar. Yo creo que ese poco caminar no se debe solamente a las compañías, pero se debe a tener reglas claras para jugar un juego juntos, ¿no?
para saber dónde puedes ir y lo que puedes decir y lo que no puedes decir, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Eso llegó un momento que ya lo tenemos mucho más claro, ¿no? Pero ya las compañías no pueden ir solas, ¿no? La prueba de eso es la creación, un ejemplo de Reviste, para la gestión de residuos textiles de calzado en España, ¿no? Donde están diferentes compañías y animo a las que no están pues, que escuchen a la asociación, porque creo que es importante que cada vez más estemos juntos, no solamente para seguir un camino juntos, pero también para influenciar ese camino juntos, ¿no? Porque lo que decías antes, Pilar, ¿no? La burocracia es tan desordenada que tú no sabías muy bien por qué tenías que estar presentando esto o este camino, pero sabías que el objetivo era este. Pero llegar a ese objetivo había tantos pasos y tantos procesos que te llevaba mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces en el desconocimiento. Entonces yo creo que juntos, con una normativa clara, donde tú puedes jugar un juego que todos estemos, digamos, definidos, con unas reglas definidas y que todos podemos ser evaluados dentro de esas reglas, y podamos influenciar a que esas reglas sean factibles, pues creo que es algo esencial y es algo que nos va a traer pues, esa claridad y a llegar a donde tenemos que llegar, porque la moda ha demostrado todos estos años que todos los retos que se ha afrontado ha podido superar. Creo que ahora hay mucho más retos y retos mucho más difíciles en cosas que no estamos tan dentro, pero la sostenibilidad yo creo que todas las empresas de la moda la tienen clara y la tienen dentro de su ADN. No os estáis relajando, ¿eh? Yo creo que relajarnos no, porque las normas están ahí, las directivas se llevarán a cabo algún día, pero nos da cierta tranquilidad para saber que vamos a poder llegar a cumplirlas, ¿no? Al final, bueno, parece que nos dejan un poco más de tiempo, un poco más respiro para decir, bueno, hay que hacerlo, entonces vamos a hacerlo. Pero relajarnos yo creo que no, es imposible. Oye, os lanzo una última pregunta y abrimos al público. ¿Cómo tiene que ser el CEO de una empresa de moda hoy en día? CEO, primer ejecutivo, director general, me da igual, el cargo equivalente. ¿Es un momento de CEOs invisibles, de CEOs estrellas del rock and roll? ¿Qué momento es? Carlos. Bueno, en primer lugar, supongo que va con el estilo de cada uno. Y yo sería mucho más no sé si se puede llamar invisible, porque eso a lo mejor es exagerar, pero desde luego de estrella rock and roll yo personalmente no me veo. Y creo realmente en el liderazgo mucho más colectivo, en el contagio positivo de una idea. Lo creo de verdad, no son palabras diplomáticas, y creo que es como cuando ves que la cosa fluye y la cosa se multiplica, es cuando empiezas a ver que aquella idea que sí que has podido a lo mejor inspirar, compartir, comunicar bien, que ese es tu principal rol, ves que eso empieza a suceder y que se te va de las manos en los sitios que sucede, ¿no? Y cuando también se te va de las manos que no sucede lo que debería suceder, también te das cuenta que tú no puedes llegar a todo eso, ¿no? Por tanto, yo, sin ninguna duda, sería mucho más de un liderazgo colectivo. Yo creo que aquello de no news, good news, ¿no? Cuando no hablas del CEO es un buen CEO, ¿no? El CEO tiene que ser hoy una persona pues, que tenga la capacidad de liderar un equipo, pero de una forma colaborativa, tranquila, sin ser una estrella rock and roll. En moda las estrellas rock and roll ya existen, que suelen ser los equipos creativos o los directores creativos, con lo cual, oye, hemos de pasar más desapercibidos, pero empujando o llevando esa linterna, ¿no? Esa luz que es la que al final la compañía acaba de siguiendo, ¿no? Carlos. Pues yo creo que tenemos que manejarnos en los dos momentos, ¿no? Yo creo que para mí lo veo un SEO invisible mucho más pues, a la hora de externalizar todas las comunicaciones, pues no tienes que ser tú. A pesar de ser el líder del equipo, el que está ahí delante de los objetivos, que tienes que contestar sobre ellos, pero cuando das la cara, pues que dé tus equipos, los expertos, que sean ellos los visibles a la hora de hablar de esos temas donde ellos tienen ese expertise. Hacia adentro yo creo que tienes que ser un poco estrella de rock, tienes que animarles, tienes que ser donde ellos quieren estar, darles esa visión, ¿no? Muchas veces sacar la guitarra y animarles, porque la verdad es que en el sector de la moda, pues porque haga sol o llueve fuera,
pues te puedes tener ese bajón grande porque las ventas te han bajado un 20%. Pero entonces ahí tienes que ser tú la estrella de rock, ¿no? Decir, mira, tenemos nuestros valores, tenemos nuestros objetivos, seguiremos adelante, vamos a animar, ¿no? Entonces yo lo veo un poco otra vez ese híbrido, no sé, políticamente correcto contestándote, pero realmente lo creo así. Creo que internamente tienes que ser tú, pues animarles y luego externamente dejar a tu equipo a tomar esas decisiones y a comunicar ese expertise que tienen ellos. Montse. Yo creo que la visión que tenemos del CEO hoy en día ya no es la que se tenía muchísimos años atrás. Es curioso por eso, porque estaba mirando a todos mis compañeros que son CEOs, van con zapatos hoy, no llevan bambas ninguno. Yo nunca voy con zapatos. Cuando yo imagino al CEO Hoy ya es el día del zapato. con Hoy es el jeans día del y sneakers, ¿no? Era el día del zapato, es verdad. Pero es cierto que yo creo que la figura del CEO se ha transformado y ahora yo creo que debe ser las dos cosas, ¿no? Invisible y estrella de rock. ¿Y Alberto? Yo estoy bastante de acuerdo con prácticamente todo lo que habéis dicho. Al final depende si es estrella de rock o más invisible, depende de la personalidad de cada uno y de nuevo no juzga las capacidades ni las características. Creo que sí que creo que en los retos que afrontamos a futuro, nosotros básicamente hacemos dos cosas. Tomamos decisiones y empoderamos equipos para obtener unos resultados. Durante los últimos años se ha puesto mucho énfasis en cómo somos capaces de empoderar a los equipos, comunicar, movilizarlos, darles ese marco, pero darles autonomía. Yo creo que la capacidad de decisión y la visión estratégica y la agilidad cada vez es más relevante, porque estamos en un mundo tan acelerado de cambios tan relevantes que al final no solo consiste en fijar, o sea, en dar ese marco, sino en tomar las decisiones que fijan ese marco, ¿no? Y son decisiones muy trascendentes, ¿no? Yo desde luego soy un líder más bien invisible, como bien decía, creo que era Paco. Al final estamos, y esta es una de las fases de profesionalización del sector, hay direcciones creativas y la profesionalización ha ayudado a conjugar resultados y creatividad. Y creo que en general en el sector de la moda nos toca ser más bien CEOs invisibles y eso no quita para tener un peso enorme en las decisiones de la compañía, ¿no? O sea, te traje hacia afuera, pero para adentro vestidos de ACDC, ¿no? Oye, preguntas. Mira, aquí hay una y aquí delante hay otra. Hola, buenos días. Hola, soy Amalia de la empresa Cobalt. Gracias por la ponencia y quería preguntaros, justo había comentado, perdona Alberto, el tema de, has hablado de la palabra agilidad, ¿vale? Entonces quería preguntaros cómo evaluáis la agilidad de vuestras organizaciones a la hora de adaptarse a las transformaciones de las que estamos hablando y luego, por otro lado, qué iniciativas lleváis a cabo para precisamente en organizaciones que ya tienen esta dimensión poder adaptar esta transformación y poder ser precisamente flexibles y ágiles a todo lo que está sucediendo. Esa es la pregunta. Gracias. Vamos pasando el micro aquí delante, por favor. Agilidad. Hola, ¿qué tal? Perdón. Dejamos contestar. Vale. Bueno, no sé si era para mí, pero mira, en nuestro caso en TOUS hemos hecho, evidentemente yo creo que todos, la palabra agilidad fue muy utilizada en el momento del COVID y cómo salíamos de allí. Yo creo que fue la gran cosa que tuvimos que hacer todos y que creo que logramos bastante bien la sociedad en general, esa agilidad, ¿no? Y ahí aprendimos muchas cosas. Ahí aprendimos que muchas cosas estaban establecidas antes, al final no las habíamos usado y usábamos cosas nuevas. Nosotros siempre hemos tenido en TOUS este carácter un poco sorprendente hacia el consumidor y bastante innovación de siempre, pero en los últimos años hemos potenciado más squads totalmente transversales de innovación, porque no tenemos un departamento de innovación como tal, nos gusta que sea una cosa muy transversal, pero sí que hemos constituido equipos de innovación para que hubiese proyectos concretos que saliesen al mercado en X tiempo, y de ahí hemos aprendido nuevas maneras de trabajar, porque ellos, como lo han afrontado y precisamente por ser multidisciplinares, lo han de una manera muy natural
no diría técnicamente la Agile como metodología, pero sí muy ágil y muy diferente a cómo organizarías cosas entre unos mismos departamentos que todos son de un mismo conocimiento, ¿no? Y eso hemos aprendido y hemos conseguido trasladarlo a maneras de trabajar que ahora aplicamos en varias otras cosas. Sí, sí puedo añadir, yo creo que la mayoría de los CEOs, si no todos, siempre pensamos que nuestras organizaciones no son ágiles y que nuestras organizaciones son lentas para ir a donde queremos. Y dicho esto, la responsabilidad de la agilidad es nuestra, no es de nuestras organizaciones. Y al final depende de nuevo de cómo priorizas lo que tú quieres que se mueva y cuánto foco pones en lo que tú quieres que se mueva y cómo pones ese marco. Si tú realmente crees que algo es importante y quieres moverlo, tienes que poner el foco de la organización ahí y priorizarlo. Y si no se mueve, es que no lo estás poniendo bien el foco y no lo estás priorizando. Es lógico que las personas tendamos a hacer las cosas de la misma manera que las hicimos ayer. Es lo más cómodo para todos y lo que conocemos. Y por tanto, cambiar necesita un esfuerzo adicional. Y nosotros somos los principales responsables de que nuestras organizaciones no sean tan ágiles como queremos, ¿no? Pero es mucho sentido común, foco, priorizar, empujar. Pues yo también diría eso. Yo diría priorizar, claramente dejar un mensaje claro a tus equipos de cómo y dónde tienen que priorizar. Luego, tener procesos claros que quitando la complejidad. Yo creo que muchas veces lo que frena y lo que ralentiza la agilidad es la complejidad de esos procesos. Garantizar que tus procesos están ágiles y están encajados dentro del modelo de negocio de tu compañía y luego empoderar a tus equipos a tomar decisiones, a arriesgarse, sin tener miedo de equivocarse. Con eso, para mí, consigues la agilidad. Paco, creo que querías añadir algo. Sí, no, yo me quedaría con dos imágenes. Uno, me aprovecho de la slide de Marcela cuando ponía Speed for Reaction, ¿vale? O sea, hay que ser rápido para reaccionar. Y la segunda que comentaba ayer también en la cena que tuvimos, que la moda pasa de moda. O sea, o eres rápido o te quedas atrás, ¿no? Y estamos hablando todo el día del caos y el caos necesita agilidad. Evidentemente, hay que ser ágiles, rápidos y efectivos en todos los procesos. A mí me gustaría añadir y decir una frase del que fue CEO de General Electric más de 20 años, Jack Welch, que decía que cuando el ritmo del cambio fuera de la empresa es superior al ritmo del cambio dentro, el final está cerca. Es algo que me tiene obsesionada desde que compré Sitamur, con lo cual hay que ser ágil, aprender y poner en práctica lo aprendido de manera más rápida posible. Perdona que añada una cosa más. Y priorizar y poner foco no significa en una lista de 100 añadir una y ponerla más arriba y seguir teniendo las 100. A veces priorizar y cambiar significa renunciar y tomar decisiones. Si no, la organización solo estás pidiendo más y más y más y no da abasto, ¿no? Que eso también cuesta muchísimo, dejar de hacer cosas. Adelante. No sé. ¿Se ve o no? Vale. Que quería comentar una cosa que ha dicho, me parece, a Chimber al principio, que ha soltado un insight bestial. En los mercados nuevos donde tenemos que crecer, la gente se toma la moda como entertainment. Y eso es un elemento fundamental en el sentido de que quiero poner sobre la mesa y preguntaros que están surgiendo modelos de empresas de moda que en el fondo son empresas de contenidos que generan contenidos y que interiorizan la producción de contenidos en la creación de moda. De hecho, algo que ya se hacía antes, porque el fundador, por ejemplo, de Desigual contaba historias con su moda y generaba contenidos. Esa idea que ha dicho que es un insight interesante, pero envenenado, porque dice que en el fondo somos un negocio creativo que cuenta historias a través de una materia que es el tejido, es el garment. Y, por ejemplo, hay una empresa que se llama Nude Project que es, en el fondo, una productora de contenidos que vende ropa. Eso es una revolución. Eso es también entender lo que ha dicho, me parece, que quería decir que en un chico de la India, para él un móvil es tan importante, tan objeto de moda como pueda ser una camiseta, y que cuando se pone una camiseta quiere que eso diga algo de él y sea parte de su entertainment. Y otra cosa que también quería poner sobre la mesa en ese concepto de entertainment y fashion
el otro día el New York Times publicaba cómo 10 diseñadores contaban lo que significaba el cine para ellos en su vida y lo que les había inspirado. En este momento de contenidos, de audiovisual, ¿podemos seguir pensando solo que cosemos? ¿O tenemos que coser ideas que resulta ser que están pegadas encima de una camiseta? Y eso es un cambio disruptivo de modelo que es en el que tendríamos que estar. Y esa es mi pregunta, porque lo ha dicho muy rápido. Buscan entertainment. Y eso es un cambio de paradigma fundamental. Vamos acercando el micro. Mira, vamos acercando el micro aquí delante mientras contesta. ¿Qué? Esta es difícil. Está Alberto. Bueno, yo- Empiezo yo. Si efectivamente muchos de los nuevos negocios están naciendo desde podríamos decir, lo que antiguamente se conocía como el marketing, pero al final es tener una comunidad de personas afines y el concepto de comunidad que tan de moda está en el mundo de la comunicación, ¿no? Y claro, antes podías llegar a la comunidad o hacer comunidad con unos modelos de comunicación que hoy no tienen nada que ver. Antes ponías un anuncio, una foto, era una foto, un anuncio y llegabas con eso a todo el mundo que querías. Pagabas más y llegabas a todo. Hoy es completamente diferente. Hoy hay un algoritmo que te dice quiénes son las personas más afines a ti y lo que sí que tienes que hacer es, creo que la historia es la de siempre, es contar para qué estás, por qué estás, quién eres. Y ahora lo puedes contar con muchos más recursos. Puedes contar con un podcast que en realidad no habla de ti, pero que está hablando de los valores de esa marca, porque en el fondo destila los valores de esa marca. Lo puedes contar en TikTok, cómo haces los contenidos, pero al final yo no creo que haya cambiado. Ha cambiado muchísimo el cómo llegas a tu público objetivo y que tienes que tener muy claro quién eres y qué ofreces. Y por tanto ahora tienes muchas más herramientas y muchas más formas de comunicar lo que tú eres. Pero hablabas bien de Desigual. Desigual era una empresa que tenía muy claro quién era y que seguimos teniendo claro lo que queremos ser, pero que transmitía unos valores que se vivían desde cómo hacía la ropa, cómo hacía las tiendas, cómo comunicaba, cómo hacía que la gente fuera desnuda a las tiendas, hacía el Kiss Tour. Entonces, eso ya estaba hace 20 o 30 años. Ahora sigue siendo igual o más importante porque, porque la manera de llegar y de comunicar está absolutamente fraccionada y personalizada. Y por tanto eso cambia completamente las reglas del juego. Y hay gente que puede dirigirse a comunidades muy específicas que antes era muy complicado cómo llegar a una comunidad muy específica. Hoy es muy sencillo si tienes claro ese posicionamiento. Pero siempre has tenido que tener claro por qué estás ahí y quién eres y qué valor y qué beneficio le ofreces a tu cliente. Y puede ser un estilo de vida, puede ser una aspiracionalidad, una exclusividad, pero si no lo tienes claro y no eres diferencial, ya no conseguirás comunicarlo, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo y yo creo que en el fondo no ha cambiado tanto, no solo porque se multiplican las maneras de actuar de una misma necesidad de empresa, sino que en el fondo el consumidor, Marcela antes hablaba de 20 camisas blancas, ¿no? No hay más neutro que una camisa blanca y al final, pues, ¿por qué va a ser la tuya, ¿no? Entonces, la relevancia de la marca y el consumidor históricamente había sido basada en los canales, sean los que sean, en lo que yo te cuento, ¿no? Es verdad que ha surgido una cosa diferente, ¿no? Que es desde el contenido al producto, pero en el fondo, pues para vender una sudadera me imagino que habrá que tener una conexión de una marca con una persona, porque sudaderas hay muchas, ¿no? Y entonces yo creo que en el fondo el contenido lo que ha hecho es revelar que la marca y el consumidor tienen que estar conectados, si no es inmensa las opciones, la oferta que hay y por qué va a ser la tuya. Había una pregunta ahí atrás. Si me permites,
Bueno, tengo el privilegio de conocer a la persona que ha hecho la pregunta, que no he acabado de entender bien la pregunta, pero por alusión, yo creo que sí, se han roto paradigmas, porque él ha mencionado el fenómeno Nude Project. Yo tuve el placer de conocer a Bruno Casanova, su CEO, el sábado en París, y realmente yo creo que han roto paradigmas. Luego, al final, es lo mismo, pero sí que se han roto. No, eso creo que al final es lo mismo. Pero- El durante que... Pero déjame que diga una cosa, ¿no? Porque para que veamos que todo es cíclico, ¿no? Al final lo que tenemos que contar es una historia, porque camisas blancas y pantalones chinos tenemos todos. Tenemos que contar una historia. Pero ahora me venía a la imagen un anuncio, creo que es de Dolce & Gabbana, que lleva 15 años el mismo anuncio, en época de Reyes, que es un tío estupendo que se tira desde una lancha al mar. Ya estaba contando una historia antes, ¿no? ¿Qué tipo de vida quiero, no? Al final lo que tengo que conectar es con mi público. Y ellos han encontrado conectar con el público de su edad en el idioma que ellos hablan. Entonces, Correcto. es una evolución, yo creo, al final. Totalmente. Allá detrás. La pregunta es para Alberto. ¿Qué tal la jornada de 4 días? Valoración, pros y contras, y luego a los demás si tenéis pensado que es una buena idea o no. Tengo que responderla en dos facetas diferentes, ¿no? Como persona y como CEO de la compañía. Como persona es una cosa que no te puedes ni imaginar. Y realmente al principio, al final algún viernes trabajas al teléfono, pero como mucho del trabajo lo genera la gente interna y la gente interna no trabaja, realmente es una jornada de 4 días, ¿no? Y por tanto, yo hoy por la tarde... Esto está muy mal, para daros una idea. No lo digas, por favor. Mi jornada acaba y llego el lunes, vamos, es estupendo. Qué envidia estás dando, Alberto. Y lo recomiendo. Lo recomiendo para... claro, nosotros lo hicimos en estructura. En sitios donde tienes que atender al público es muy complicado porque la pérdida de competitividad es directa, ¿no? Y tienes que asumir una pérdida de competitividad muy dura. En el caso de... Ahora ya me estoy moviendo a la parte de CEO. Nosotros pensábamos que íbamos a ser simple y llanamente más productivos. Y por tanto, yo estaba preparado para que algunos departamentos me vinieran al cabo de 1 semana, 2 semanas a decir no somos capaces de hacer lo que hacíamos hace 1 semana con un 15% menos de las horas. Nadie vino. A pesar del estrés que generamos y que contamos esto que he contado, de que tuvimos que... Nadie vino. Yo creo que tenemos capacidades, y lo creo firmemente mirándome a mí mismo, pero creo que todos somos, cuando nos vemos cómo actuamos, de ser mucho más productivos. Es cierto que genera mucho más estrés durante esos 4 días. Es cierto que pierdes un poco de agilidad, porque la semana, y eso hemos conseguido mejorarlo con el tiempo, parece que es una tontada, pero quitarle un día a la semana hace que las cosas de las que estás hablando el martes ya prácticamente pasen a la semana siguiente. Y decidas las cosas, bueno, pues entonces has tenido una reunión, hay que preparar esto, pero ya solo quedan 2 días, bueno, pues lo vemos la semana siguiente. Y pasas a perder agilidad en la toma de decisiones. Es casi el con más relevante que hemos tenido que trabajar. Pero es algo absolutamente recomendable, y más allá de que sea absolutamente recomendable, creemos firmemente cuando lo implantamos que es hacia donde va el mundo y va la sociedad. Y por tanto estamos encantados. No solo nosotros, hemos hecho encuestas y bueno, ya sabéis los resultados. Votó prácticamente el 100% de las personas y el 90% lo aprobó. Al cabo de 1 año hicimos encuestas y estamos igual, el 90 y pico % de las personas no volvería a dar un paso atrás. Hay cosas sorprendentes. No me alargo mucho. Hay cosas sorprendentes. Pensábamos que iba a ser algo más, una herramienta más satisfactoria para la gente joven. Lo valoran más las personas que tienen hijos y que el viernes de repente es un día que
no tienen que hacer nada. Es para ellos. Los hijos, la gente joven quiere ganar más, quiere progresar, a pesar de lo que se dice, y sus amigos están trabajando. Se encuentran con... entonces, te encuentras con cosas curiosas, pero es absolutamente maravilloso y recomendable. ¿Queréis contestar el resto? Oye, yo para poner un poco de sarcasmo al asunto y sin ofender a nadie, yo creo que fueron los más inteligentes. Si no recuerdo mal, se redujo se redujo tiempo y salario, y ahora nos tocará a todos reducir tiempo y no salario, con lo cual creo que fueron muy listos, pero Sí. fuera bromas. Sí, Creo por eso hicimos una consulta, y cuando hicimos la consulta dijimos que si no se la aprobaban 2/3, un mínimo de 2/3 no lo llevaríamos a cabo. Y lo que les ofrecimos es, reducimos un 15%, o sea, reducimos el tiempo y la mitad de ese tiempo lo asume la empresa y la mitad se asume en el salario. Y aún habiendo un 50% de la reducción del tiempo traspasada a salario, el 90% de las personas lo votó a favor. Y cada uno hablará de yo hubiera votado con el 100% de reducción del salario, pero eso ya es cada uno. Paco. Sí, yo creo, Alberto, que me acabas de complicar el día, porque gran parte de mi equipo está aquí y me van a machacar. Pero también decir que nuestra querida vicepresidenta nos está abocando a ello. O sea, esto va a ser el más del compliance, va a ser el más de los 4 días. Hay una pregunta aquí, la última. Sí, son 2 preguntas muy rápidas. Muy rápidas. La primera es, hablamos de sostenibilidad, hablamos de circularidad, pero a mí me gustaría aterrizar eso, ¿no? Y saber qué están haciendo vuestras empresas para acciones claras para aplicar o mejorar esa sostenibilidad o esa circularidad en vuestras empresas. Y la segunda, para Alberto, directamente, hablas de que un CEO toma decisiones y empodera a su equipo. ¿Cómo empoderas a tu equipo? ¿No te cuesta cada vez más empoderar a la gente porque el liderazgo cada vez brilla más por su ausencia? Empezamos por esto. Os voy a pedir, sobre todo, Empezamos por que seamos concisos, que me están presionando para el café. Es cierto que tiene que haber, al final, y tienes toda la razón en que tiene que haber, cuando confías en alguien, luego ese alguien tiene que tener ownership y tiene que recogerlo. Y es un proceso de generar confianza, y creo que eso es lo fundamental. Si tú generas confianza, y hay personas que nunca lo cogen, el ownership, por tanto no siempre funciona. Pero en la mayoría de las veces, si tú eres capaz de generar esa confianza, estás ahí apoyándolos, apoyando cuando se cometen error, corrigiéndolo, no dejando que tomen sus decisiones, al final las personas acaban queriendo, la mayoría de las personas acaban queriendo ser capaces de tomar las decisiones y de mejorar lo que hacen. Por lo tanto, no tiene una... Has de ser humilde, no has de estar siempre... O sea, y esto casi es lo más difícil, es estar abierto a que otros saben más que tú. Has de ser humilde, has de refrenarte muchas veces, porque dices, yo no lo haría así, pero vamos a dejar que esto pase así. Pero de nuevo, creo que en que eso funcione, el 90% de la responsabilidad está en que tú lo hagas bien. Y si tú lo haces bien, tus equipos responderán. Y luego hay gente que no responde nunca. Y ya está. Sostenibilidad. Acciones concretas pedían y os voy a pedir súper concreción en la respuesta. ¿Qué diríais? Acción número 1 que está haciendo mi empresa. ¿Empiezas, Carlos? Sí, puedo. Pues mira, nosotros tenemos una estrategia clara de sostenibilidad, o sea, está dividida en 3 grandes pilares, planeta, personas y producto, y dentro de esos pilares unos objetivos claros, con 9 compromisos, 3 en cada uno de los pilares. Eso es medible. Nosotros acabamos de lanzar, todos los años actualizamos ese report con esos compromisos, es público, lo puedes medir, lo puedes ver si estamos llegando o no llegando. ¿Que vamos a llegar a todos? Yo creo que sí, pero posiblemente no. Y si no llegamos, ¿qué pasa? Pues nada, lo que estamos haciendo es un camino y estamos comprometidos para hacerlo con acciones concretas que se pueden medir y está publicado públicamente para que todos lo vean y que el consumidor lo pueda
ver escrito, pero cuando llega a las tiendas también lo pueda tocar en el producto. Y a la hora de empoderar, pues yo te diría que hay que crear un ambiente de confianza. La gente tiene que confiar en ti y tú tienes que confiar en ellos. Si no confías, pues, y si tienes un liderazgo que no es de confianza, pues nunca vas a poder empoderar. Entonces tienes que confiar, tienes que tener procesos sólidos para que esa gente pueda tomar decisiones basadas en los procesos, y si se equivocan, pues asumir la responsabilidad porque se han equivocado porque tú los has empoderado. Y ya está. Montse. En nuestro caso, en temas de sostenibilidad, estamos haciendo varias acciones. Nos adherimos al Pacto de Moda Circular que suscribimos con la Generalitat de Cataluña. Formamos parte del proyecto RETEXCAT, que es el proyecto de recogida selectiva. Bueno, recogemos en tiendas producto para después hacer el upcycling. Y luego, sobre todo, formación al equipo creativo y compras para formación en temas de ecodiseño, compra de material sostenible y reutilizable. Y más o menos ahí estamos. Paco. A nivel de la pregunta de empoderamiento que decías, yo creo que no es difícil, hablo de mí, pero tienes una empresa con un equipo de talento profesional muy alto, pues empoderar no es fácil ni difícil, está ahí. Quiero decir que la gente tiene capacidad para tirar adelante proyectos, y lo que decíamos antes, dentro de un liderazgo colaborativo, pues forma parte de todo ese entorno, no es fácil ni difícil. El tema de sostenibilidad es mucho más difícil. Cuando hablábamos antes de las regulaciones que se están relajando, realmente nos están relajando. Quizá lo que nos están dando tiempo es acercarnos a todas esas regulaciones exigentes que están viniendo, ¿no? Y también porque también es posible que cueste saber hasta qué punto las empresas vamos a poder llegar a cumplir todo eso, ¿no? Evidentemente nosotros estamos metidos en todo el mundo sostenible porque lo creemos internamente que ha de ser así. Ya no es, como decía Marcela, no es un tema de marketing, es un tema de necesidad del planeta. Pensamos la sostenibilidad siempre desde dentro, es decir, empezamos desde el ombligo hacia afuera. Nuestros equipos tienen que ser sostenibles, las personas, la organización tiene que ser sostenible, y luego vamos a trabajar producto y planeta, ¿no? Al final es otro más que tienes que estar ahí. Y Carlos, ¿se quieres cerrar? Muy rápido, muy rápido. Voy a obviar un poco la parte más material, que como os he dicho antes, también la joyería tiene sus peculiaridades. Yo creo que un grado de avance sobre el mundo textil. Nosotros el acento que ponemos más allá de lo material y de la circularidad con el cliente lo hacemos en la sostenibilidad del oficio. La joyería es un sector mucho más pequeño, hay un oficio de artesanía que es delicado de tener talento, y nosotros desde el 2018 creamos la Escuela Tous, y donde añadiría a lo obvio, añadiría pues nuestras iniciativas en todo lo que es talento y oficio y pasión por este oficio, que empezamos en España en 2018, ahora ya es una iniciativa muy internacional, y estamos haciendo partnerships con universidades, escuelas de joyería, tanto en España como en el mundo entero, para poder fomentar el oficio. Muy bien. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 5, de verdad. Vamos a tomar café.